Transforma la inseguridad en coraje y confianza. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por la inseguridad? Ese momento en el que el corazón se acelera, las manos sudan y la voz en tu cabeza empieza a cuestionarlo todo. ¿Seré capaz? ¿Estaré a la altura? Seguro que sí, todos hemos estado ahí. Mira, hace poco recordé una situación que, honestamente, nunca pensé que compartiría. Fue uno de esos momentos en los que la inseguridad me paralizó y créeme, no es algo fácil de admitir, pero si hoy te lo cuento, es porque aprendí algo que transformó completamente cómo veo la inseguridad y puede que te ayude a ti también. Estaba a punto de enfrentarme a algo que me aterraba. Parecía simple para todos los demás, pero para mí era como un muro infranqueable, y no se trataba solo de miedo, era esa sensación de no ser suficiente. Sin embargo, algo pasó en el camino. Hubo un instante, una especie de clic en el que la inseguridad dejó de ser una barrera y comenzó a convertirse en una oportunidad, una especie de impulso para algo más grande. Pero ¿cómo fue que algo tan limitante terminó transformándose en coraje y confianza? Te voy a contar cómo sucedió, paso a paso, porque aquí no estamos hablando de soluciones mágicas, sino de cómo en esos momentos más oscuros podemos encontrar una fuerza que ni sabíamos que teníamos. Así que, si alguna vez te has sentido como yo me sentí ese día, quédate conmigo, vamos a desglosar este viaje, porque quizás al final descubras que dentro de ti también existe ese coraje oculto, listo para salir cuando más lo necesitas. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Tenía que pararme frente a un grupo de personas para hablar, pero mi mente estaba en blanco. Sentía el peso de todas esas miradas sobre mí, y aunque había repasado cada palabra 1000 veces, nada salía. Parecía que todo lo que sabía se desvanecía en el aire. Mi respiración se volvió pesada y por más que intentaba calmarme, la inseguridad se apoderaba de mí. Todo había empezado unos días antes. Me había propuesto superar esa timidez que siempre me acompañaba, esa que se asomaba en los momentos importantes y que hacía que dudara de todo. Y aunque sabía que esto me limitaba, hasta entonces no había tenido el valor para enfrentarlo. Sin embargo, en esta ocasión decidí lanzarme. Tenía que hacerlo porque sabía que detrás de esa inseguridad se escondía una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de cambiar. Pero mientras me preparaba, cada pequeño paso parecía llevarme 2 pasos hacia atrás. Practicaba frente al espejo, pero siempre terminaba notando los mismos errores. Me preguntaba si alguien más lo notaría o si solo era yo, y aunque parecía que nada iba a cambiar, seguía adelante. No quería que la inseguridad volviera a ganar. Llegó el día y, como era de esperarse, los nervios aparecieron. Sin embargo, esta vez algo era distinto. Mientras tomaba aire y miraba a la audiencia, sentí una especie de calma que no había experimentado antes. No porque estuviera menos nervioso, sino porque había algo dentro de mí que me impulsaba a seguir, a no dejar que el miedo me dominara una vez más. Y entonces sucedió. Las palabras comenzaron a fluir. Y aunque aún me sentía inseguro, cada frase que lograba decir me daba un poco más de confianza. No fue perfecto, pero al final logré algo que nunca pensé que podría hacer: enfrentar mi inseguridad y no permitir que me detuviera. Lo más sorprendente es que en ese momento entendí que el coraje no significa la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Desde ese día descubrí que cada vez que enfrentamos esos momentos de inseguridad, estamos dándonos la oportunidad de crecer, de descubrir esa confianza que todos llevamos dentro, aunque no siempre se haga notar. Y si pude hacerlo yo, créeme que tú también puedes transformar tu inseguridad en coraje y confianza. Llegó un punto en el que sentí que no podía más. Había hecho de todo, practicado frente al espejo, repetido cada frase en mi mente, incluso visualizado el momento. Y sin embargo, esa inseguridad parecía inquebrantable, como una barrera que solo yo podía ver, pero que me bloqueaba completamente. Entonces sucedió algo inesperado. Mientras estaba en ese lugar, con los nervios desbordándome, de repente pensé: ¿y si dejo de luchar contra este miedo y lo uso a mi favor? Fue un pensamiento extraño, porque siempre había creído que la clave era eliminar el miedo, deshacerme de él. Pero en ese momento, algo me decía que quizás el miedo tenía un propósito, que de algún modo estar nervioso significaba que realmente me importaba lo que estaba a punto de hacer. Decidí no luchar contra el miedo,
sino aceptarlo, y con ese simple cambio de perspectiva, algo dentro de mí se relajó. Acepté que la inseguridad estaba ahí, pero ya no la veía como una enemiga. Empecé a verla como una señal de que estaba a punto de hacer algo importante, algo que me retaba, y de repente ya no era tan aterrador. Seguía sintiendo las mariposas en el estómago, pero ahora me daban una especie de energía, como si me impulsaran en lugar de frenarme. En ese instante entendí algo poderoso. La inseguridad no desaparece, pero tampoco tiene que detenerte. Más bien, puede ser el empujón que necesitas para superarte. Esa realización me hizo sentir más fuerte, porque entendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Desde ese día, cada vez que la inseguridad aparece, ya no la veo como una señal de debilidad. Al contrario, la tomo como una invitación a ir más allá, a dar un paso adelante, porque sé que detrás de esa barrera de miedo se encuentra la versión de mí que quiero ser. Y cada vez que doy ese paso, descubro una nueva confianza que no sabía que tenía. Así que si alguna vez te has sentido paralizado por la inseguridad, prueba esto. No huyas de ella, úsala, porque al final ese miedo puede ser el impulso que te lleve a lograr lo que tanto has querido. Superar la inseguridad no es algo que pasa de la noche a la mañana, es un proceso, y en mi caso cada paso me enseñó algo nuevo. Al principio pensé que la clave estaba en eliminar el miedo, pero pronto me di cuenta de que eso no era posible. La inseguridad no desaparece solo porque uno quiera. Sin embargo, lo que sí se puede cambiar es la forma en que la enfrentamos. Primero empecé con algo sencillo pero poderoso. Aceptar que el miedo iba a estar ahí. Parece obvio, pero cuando realmente lo aceptas, algo cambia. Dejé de gastar energía en tratar de esconderlo y me di cuenta de que ese miedo era simplemente una señal de que me importaba lo que estaba haciendo. Así que, en lugar de evitarlo, comencé a verlo como un aliado, como una especie de alerta que me recordaba que estaba creciendo, que estaba saliendo de mi zona de confort. Después de esa aceptación, vino el siguiente paso, desglosar mis miedos. En lugar de ver la inseguridad como un monstruo gigante, empecé a identificar ¿qué era lo que realmente me asustaba? ¿Era miedo al rechazo? ¿A equivocarme? Al hacerme esas preguntas, me di cuenta de que cada miedo tenía su propia raíz, y así, poco a poco, fui abordando cada uno. Pero a pesar de ese avance, aún había algo que me detenía. Sentía que, aunque entendía mis miedos, necesitaba una especie de impulso extra para actuar. Entonces descubrí el poder de la visualización. Antes de enfrentar una situación que me daba inseguridad, me tomaba un momento para imaginar cómo quería sentirme al final. No solo el hecho de haberlo hecho bien, sino la calma, la satisfacción, esa paz que viene después de vencer un reto. Esa imagen mental me dio el coraje necesario para seguir adelante, porque me recordaba que la recompensa era real y valía la pena. Y aquí va el último, pero quizás el paso más importante: practicar. Sí, así de simple. Practicar enfrentarse a esos momentos incómodos, porque el coraje, al final, es un músculo. Al principio cuesta, pero cada vez que lo usas, cada vez que te expones, va creciendo. Empecé a buscar pequeñas situaciones para practicar, desafíos donde sabía que sentiría un poco de nervios, pero que me ayudarían a fortalecer esa confianza interna. Y cada vez, sin darme cuenta, me iba sintiendo más seguro. Entonces, ¿qué aprendí de todo esto? Que la inseguridad no es el final, sino el inicio de algo más grande, que cuando la enfrentas, descubres un coraje que siempre ha estado ahí, esperando a ser despertado. Y si yo pude transformarla, tú también puedes hacerlo. La clave está en aceptar, desglosar, visualizar y practicar, porque al final, cada paso que das te acerca a la versión más fuerte y segura de ti mismo. Después de todo ese proceso, me di cuenta de que algo había cambiado profundamente en mí. La inseguridad, esa misma que antes me bloqueaba y me hacía dudar de cada paso, había perdido su poder. No porque ya no existiera, sino porque ahora yo era diferente frente a ella. Recuerdo un día en particular, me encontraba en una situación que en el pasado me hubiera hecho retroceder. Estaba rodeado de personas a quienes admiraba y una voz interna me decía que no era suficiente, que no estaba a la altura. Pero esta vez, en lugar de dejarme vencer, respiré profundamente. Recordé cada uno de esos pasos que había aprendido
y decidí enfrentar esa sensación. Sentí ese nerviosismo familiar, pero también algo nuevo, un impulso de confianza que me recordaba que ya había estado aquí antes y que podía superar ese momento, tal como lo había hecho en el pasado. Lo sorprendente fue ver cómo mis acciones comenzaron a cambiar, casi sin darme cuenta. Empecé a hablar con una seguridad que no sabía que tenía, a actuar con calma, a mirar a los demás a los ojos sin miedo. Y lo mejor de todo fue notar cómo los demás reaccionaban. Empezaron a escucharme con atención, a respetar mis opiniones. La inseguridad, que antes era una barrera, ahora se había convertido en una especie de puente hacia la confianza. Y aquí es donde todo cobra sentido. El verdadero cambio no fue eliminar la inseguridad, sino aprender a convivir con ella, a usarla a mi favor. Cada vez que la siento, la tomo como una señal de que estoy avanzando, de que estoy en el camino correcto. Y con el tiempo, esa misma inseguridad se ha transformado en coraje, en una fuerza interna que me impulsa a seguir creciendo. Ahora, cada vez que miro hacia atrás, me doy cuenta de que los resultados son más grandes de lo que jamás imaginé, porque esta nueva confianza no solo cambió cómo me veo a mí mismo, sino cómo me relaciono con el mundo. Hoy sé que cuando la inseguridad aparece, es simplemente una oportunidad de demostrarme una vez más que soy capaz. Y ese, sin duda, es el mayor logro de todos. Si alguna vez has sentido que la inseguridad te detiene, quiero que recuerdes esto. La inseguridad no define quién eres. Es solo una etapa, un desafío que, si decides enfrentarlo, te llevará a una versión de ti que ni siquiera sabías que existía. Porque al final, la verdadera fuerza está en atreverte a ser tú con miedos y todo. Y créeme, vale la pena cada paso del camino. Así que ahora, después de este viaje, la pregunta no es si sientes inseguridad, sino qué vas a hacer con ella, porque la inseguridad siempre va a aparecer en diferentes formas y momentos, pero lo que realmente importa es cómo decides enfrentarla cada vez que aparezca. No es una lucha para eliminarla, sino una oportunidad para usarla, para crecer y para descubrir la fuerza que hay dentro de ti. Piensa en esto. Cada vez que te sientas inseguro, estás a un paso de transformarlo en coraje y confianza. Solo necesitas dar ese pequeño paso, ese primer impulso que te acerca a la persona que quieres ser. Y no tiene que ser un cambio radical. A veces, un pequeño acto de valentía, como hablar cuando normalmente callarías, es suficiente para encender esa chispa de confianza. Así que aquí te dejo un desafío. La próxima vez que te sientas paralizado por la inseguridad, en lugar de huir de ella, detente un momento y pregúntate, ¿cómo puedo usar esta sensación para avanzar? Solo piensa en lo que hay al otro lado, en esa sensación de logro y confianza que te espera, porque cada paso cuenta y con cada momento que te atrevas, estarás construyendo esa versión segura y fuerte de ti mismo. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más contenido como este, donde seguimos explorando formas de vencer nuestros miedos y construir una vida llena de seguridad y propósito. Y recuerda, el coraje que buscas ya está dentro de ti. Solo necesitas dar el primer paso para descubrirlo. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.